¿Sabías que es imposible no comunicar? Si aunque te quedes callado, aunque no muevas un solo músculo, aunque ignores a alguien, seguís enviando mensajes. Y acá viene lo más increíble. La mayoría de la gente no tiene ni idea de cómo funciona la comunicación. Pero no te preocupes, porque te voy a contar los 5 principios fundamentales de la comunicación humana, a mejorar a tus relaciones y hasta ganar influencia. Bienvenidos a la Escuela de Palo Alto. Imagina que estás en una reunión de trabajo y tu jefe te pregunta, ¿está listo el informe? Y vos respondés que sí, pero cruzás los brazos y miras hacia otro lado. ¿Qué mensaje crees que entendió tu jefe? Tu mensaje visual dice otra cosa muy diferente al verbal. Y este es el primer axioma de la Escuela de Palo Alto. Todo comportamiento comunica. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Cómo evitar malos entendidos? ¿Cómo evitamos que con el cuerpo digamos algo que no queremos comentar? La solución es tener siempre presente que el cuerpo también comunica con los gestos, con las actitudes, con el tono de voz. Por ejemplo, si querés transmitir confianza, utiliza un tono de voz un poquitito más elevado, hablar de corrido y una postura relativamente erguida. El axioma número 2 de la Escuela de Palo Alto dice que tenés que tener en cuenta el contenido y la relación. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Le decís a un amigo tuyo, no puedo creer que hiciste eso. Dependiendo del tono y del contexto, va a variar lo que quisiste decir. Puede ser un reproche, una crítica seria, una broma. ¿Y por qué se da esto? Porque en toda comunicación hay 2 niveles, el qué, el contenido, y el cómo, la relación. Cuando doy clases de periodismo, una pregunta recurrente de mis estudiantes es, ¿debo transcribir tal cual lo que dijo el entrevistado? La respuesta te va a sorprender. No, porque hay que transmitir el espíritu de lo que se dice. Es decir, tener en cuenta el contenido y la relación. Por ejemplo, si un político dijera, tal persona es la mejor o el mejor gobernante, y revolease los ojos, en realidad quiso decir lo contrario. Entonces, al transcribirlo, teniendo en cuenta el contenido y la relación, podríamos poner, dijo irónicamente, entre paréntesis. Ahora decime vos, ¿alguna vez malinterpretaste un mensaje de WhatsApp porque no sabías el tono con el cual fue escrito? La solución a este tipo de problemas es que cuando envíes un mensaje, tengas en cuenta el tono y el contexto. Estos deben reforzar el sentido que le querés dar. Quizás a veces en WhatsApp ayudan los emojis. Y antes de enojarte al recibir un mensaje, también ten en cuenta esto de el contenido y de la relación. Es decir, pregunta en qué contexto te lo quisieron decir. El tercer axioma de la Escuela de Palo Alto dice que toda comunicación es un flujo constante. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Imagínate que una pareja discute. Uno de ellos dice, nunca me prestás atención. Y el otro responde, es que vos siempre te quejás. Cada uno ve la situación como una reacción a lo que el otro dice, sin darse cuenta que la comunicación es un ciclo, se retroalimenta. Es decir, se fue encadenando uno sobre otro, por ejemplo, las actitudes negativas. Y si te dijera que muchas discusiones se pueden evitar entendiendo esto, te voy a explicar cómo. Rompiendo el ciclo, entendiendo que la comunicación es un ida y vuelta, no es un yo digo, tú respondes, sino un intercambio constante, que se retroalimenta de lo que uno recibe. Había una frase que decía, la vida es como un espejo, si le sonreís, te sonríe. Y esto tiene que ver justamente con la retroalimentación. Hay que tenerlo en cuenta justamente para no elevar el tono, sino para romper el ciclo e ir en el sentido contrario. El axioma número 4, el anteúltimo, se refiere a lo digital y a lo analógico. Es similar al número 2, es como una vuelta de tuerca. Vamos con un ejemplo. El decir,
te quiero no es lo mismo si lo haces con una sonrisa y mirando a los ojos que con cara de enojo. Varía lo que decís con cómo lo quisiste decir. Hay un ejercicio que se suele hacer quienes estudian teatro, que es decir una frase y expresarla de distintas maneras y ver cómo se interpretan. Por ejemplo, si dijera esta noche, pero con tono sugestivo, esta noche, o un tono más enérgico, esta noche, o un tono de pregunta, esta noche, varía completamente el sentido. Algunas estadísticas dicen que el 93% de la comunicación humana es no verbal. Otras dicen que el 70%. Al margen de los números, porque en realidad no se pueden medir de una manera exacta, hay que tener en cuenta que es muy importante no solo lo digital, lo que se dice, sino también el cómo. Y pasemos al último de los axiomas. El último de los axiomas de la escuela de Palo Alto dice: la comunicación puede ser complementaria o simétrica. ¿A qué se refiere? Vamos con el ejemplo. En una empresa, comúnmente, el jefe es el que da las órdenes y los empleados los que la toman. En una relación de amistad o de pareja, se tendría que dar una relación simétrica, de igual a igual, y no complementaria como la anterior. Es decir, la complementaria está basada en la diferencia de jerarquía, mientras que la simétrica refleja una igualdad entre los dos hablantes. ¿Sabías que esto se puede utilizar para ser más persuasivo? Recuerdo cuando empecé a estudiar periodismo, me tocó hacer un reportaje a un reconocido político. No voy a dar el nombre, pero en un momento me iba a dar un off the record, es decir, algo que me lo comentaba, pero que yo no lo podía hacer público, no podía decir la fuente. Para ello, me tocaba el hombro, como diciendo, y se acercaba como si fuera un secreto. Esto establecía en mí, de una manera relativamente inconsciente, una relación de simetría, de igualdad. Entonces, me resultaba más simpático lo que estaba diciendo. Es decir, no había una diferenciación de jerarquías, como una relación complementaria, como podría ser entre un político famoso y un estudiante de periodismo que recién arrancaba. Es decir, tener en cuenta la relación sirve también para la persuasión. Para simplificar, tenés que tener en cuenta cuál es la relación y puedes usarla a tu favor. Ahora que conociste los 5 axiomas de la comunicación que presenta la escuela de Palo Alto, decime en los comentarios cuál es el que más impacta en tu vida diaria. Vamos a hacer un paréntesis. Cuando te pido decime en los comentarios, en realidad te estoy pidiendo una gauchada, porque cuanto más uno comente, vea el video, da likes, etc., YouTube lo recomienda a mayor cantidad de personas. Yo en esto me estoy sacando un centavo, la verdad que todavía no, pero por lo menos es más interesante, me gusta más o halaga el ego el que lo vea a mayor cantidad de gente. O por lo menos me da la sensación de que no es un mensaje inútil, sino que estoy aportando algo. Así que te agradecería si pones cuál es el que más te gustó. Espero que te haya gustado el video. Nos vemos la próxima semana y no dejes de seguir viendo los otros de Idiotopía, que te hacen pensar sobre filosofía, comunicación, psicología. Buena semana.